Esta es la prédica número 908. Adelante, hermano Carlos. Muy buenos días para todos mis amados hermanos de la red Despierta Pueblo Mío. Continuamos con nuestra serie esta semana, viviendo en el aposento alto. Estamos agradecidos al Señor por la oportunidad de poder compartir y poder disfrutar de este día con ustedes. Agradecemos al Señor por la vida que nos da en esta mañana, por su salud, por las ricas bendiciones que derrama aún sobre su pueblo. Antes de iniciar con nuestro tema, con nuestra reflexión en esta mañana, quisiera pedirles a todos que por favor tengamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos las gracias por la vida que tú nos concedes, por tu fiel cuidado, por tu protección, porque nada nos falta, oh Dios, gracias. Pero por sobre todo, tú no nos faltas. Te agradecemos porque nos das el privilegio de buscarte a ti como lo primero y lo mejor de nuestros días. Quiero encomendar en tus manos, Señor, al trazar tu palabra, para que sea tu palabra hablando en nuestros corazones. Estamos dispuestos a aprender de ti. Sé por favor tú nuestro instructor. Te lo pido y te lo suplico, no habiendo méritos en mí ni ninguno de los oyentes, sino solamente en los méritos preciosos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. En esta mañana nosotros hemos de analizar aún más el tema de la experiencia en el aposento alto, y para ello vamos a nuestro texto base de cada mañana. Pues la experiencia del aposento alto es necesaria para poder recibir el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a los discípulos. El versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. El Salvador dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos venido hablando un poco de la importancia de esta experiencia, la vimos en el contexto profético ayer en Apocalipsis 7, lo vimos a la luz de la fiesta solemne el primer día, y vimos ayer una de las características esenciales, vitales, para poder vivir en la experiencia del aposento alto. Y vimos también un poco de lo que hace el enemigo para que nosotros no vivamos esa experiencia, y especialmente el punto citado el día de ayer en función de la oración. En esta mañana vamos a hablar de otro punto elemental dentro de esta experiencia. Para poder tener comunión con Dios, y repito algo que cité hace unos días, comunión es una palabra compuesta, común, unión. Para poder tener comunión con Dios, y sólo así es que se desarrolla el verdadero carácter de Jesús, necesitamos dar y recibir. Dar y recibir. El Señor obra en nosotros a través de su palabra, porque Él nos da a nosotros a través de su palabra, y nosotros le damos a Él a través de la oración. Y así se permite experimentar ese intercambio que nos habilita o que permite la comunión. Por esa razón, dentro de la experiencia, dentro de la vida del aposento alto, la palabra, el escudriñamiento de la verdad juega un papel importante y central. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el versículo número 12, nos dice así: pues la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante la expresión paulina en el libro de Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada aguda de dos filos. Y no sé si lo pueden ver, pero ustedes saben que la educación, la verdadera educación, según la profeta, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Si solo desarrolla lo intelectual, no es verdadera educación. Si solo desarrolla lo físico, no es verdadera educación. Si solo busca desarrollar en teoría lo espiritual, no es verdadera educación. Debe desarrollar armoniosamente las tres. Y según Hebreos 4, la palabra de Dios desarrolla las tres, pues dice, y atención, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, facultades espirituales, las coyunturas y los tuétanos, facultades físicas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, facultades mentales. La palabra de Dios desarrolla todo. En el aposento alto los discípulos experimentaron el proceso final de la verdadera educación, que Jesús lo había extendido durante 3 años y medio, desde su llamado inicial hasta el momento del Pentecostés. Ahí ellos estaban llegando a un momento cumbre en el proceso de la verdadera educación, que por supuesto continúa porque la educación abarca la eternidad. Dentro de ese proceso cumbre que vivieron en el aposento alto, era clave la palabra. Y durante 10 días los discípulos, fiel a la enseñanza de su maestro y al mandato de su maestro, estuvieron escudriñando las Escrituras. Jesús se los había dicho, lo hizo en el libro de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo número 39. Jesús le dio un imperativo a los discípulos al decirles, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los discípulos conocían que Jesús venció la tentación a través de una vida de oración y un así dice el Señor. Lo vieron, por ejemplo lo vieron, y Jesús aquí les dio el precepto, escudriñen. Y qué interesante, Jesús pudo haber utilizado el verbo leer, Jesús pudo utilizar el verbo mirar, pero utilizó uno aún más profundo, escudriñar. Sin duda alguna nosotros hoy, tiempo para leer la Biblia no hay, porque no se nos ha mandado a leer, y es el problema de muchos. Leen las Escrituras, y esto no es leer, esto se trata de escudriñar, de cavar en la palabra de Dios. Los apóstoles le permitieron al Señor Jesús hacer ese trabajo con ellos. Él les mostró qué era la palabra en su propia vida, y luego los dirigió a la palabra. Escudriñenla. Esto es una experiencia vital en el aposento alto. Pues la profeta nos dice, en la palabra de Dios está la energía creadora, dice la educación, página 126, que llamó a los mundos a su existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma
a imagen de Dios. Hermosa declaración de nuestra profeta en el libro La Educación, página 126. Quisiera repetirla. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa y aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Hermosa declaración, vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Oh. Lo que experimentaron los discípulos en el aposento alto era un retorno de su naturaleza a la naturaleza divina. Lo que ellos experimentaron allí fue el resurgir de la naturaleza propia con que Dios hizo al hombre, la naturaleza semejante a él. ¿Cómo lo alcanzaron? Según la profeta, entre otras cosas, entre la vida de oración y la palabra. Por primera vez recibieron la palabra como nunca antes la habían recibido. Por primera vez recibieron la palabra con el fervor debido y experimentaron lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10. Experimentaron que la fe se desarrollaba por el oír y el oír por la palabra. Es por esa razón que cada hijo de Dios que ha querido subir al aposento alto, vivir la experiencia de los apóstoles y una vida bajo la dirección del Espíritu Santo, han luchado por la palabra, han clamado por la palabra, y si no lo creen, miremos la Edad Media. Ese libro, hermanos, negro que nosotros tenemos hoy, que llamamos Biblia, Holy Bible, King James Version, como quisieran llamarla, ese libro que hoy tenemos incluso en nuestros iPods, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, para que ese libro llegara a nosotros le costó sangre a muchos hijos de Dios. Cientos y cientos de personas murieron en la Edad Media por causa de la palabra, por traer a las generaciones sucesivas un legado del cual ellos no pudieron disfrutar en libertad, la palabra. Como el diablo entendió que no podía limitarnos ya a la palabra, ahora ha generado un estado de cosas por el cual los hijos de Dios no escudriñan la palabra, no pasan tiempo con Dios a través de su santa palabra. Él sabe que un hijo de Dios que experimente una vida de oración y de constante escudriñamiento de la palabra y de aplicación en el singular de la primera persona de esa palabra, será un hijo de Dios que tendrá poder espiritual y que hará temblar hasta sus mismos simientes el reino de terror que tiene Satanás en este mundo. La palabra. Por eso Jesús nos mandó a la palabra. Es la palabra la que ha de desarrollar en nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. Nos dice la profeta lo siguiente: hemos de abordar el estudio de la Biblia con reverencia, sintiendo que estamos en la presencia de Dios. Toda liviandad y frivolidad debe ser dejada a un lado. Debe haber paciente estudio y meditación ferviente y oración. Todo estudioso al abrir las Escrituras debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo, y la promesa segura es que le será dado. Hoy muchos de nosotros, tal como lo dijimos ayer en cuanto a la oración, por el factor tiempo, por el negocio, por el trabajo, por la casa, por el hogar, por la cocina, o por la deuda en el banco, y el diablo ha entrampado a muchos de nuestro pueblo con todas estas cosas, nos limita en el tiempo para escudriñar las Escrituras.
nos limitan el tiempo para poder escudriñar las Escrituras. Él sabe, como leímos ayer, que no se trata de pasar por la presencia de Jesús, sino de morar ante la presencia del Eterno. Y para ello necesitamos un estudio paciente, dice la profeta, meditación ferviente y oración. Y eso fue lo que experimentaron los apóstoles allí, los discípulos en el aposento alto. Ellos pues habían recibido la orden y allí se quedaron. Allí se quedaron. Y entre la vida de oración, el escudriñamiento de la palabra y los otros puntos que seguiremos tocando estos días siguientes, los apóstoles, los discípulos aquel entonces se prepararon para recibir la lluvia temprano en sus vidas. Y por eso marcaron la diferencia de la manera como la hicieron. Entendieron principios como los que establece la profeta aquí. Les pregunto, ¿quién inspiró la palabra? ¿Quién inspiró? ¿Quién motivó la palabra? ¿Quién inspiró a cada profeta? ¿Quién inspiró el pensamiento de cada profeta? Las Escrituras nos responde eso, en segunda de Timoteo, capítulo 3. En segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, nosotros encontramos la declaración del apóstol Pablo en cuanto a la inspiración divina. Y nos dice Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Interesante. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, no debemos abrirla sin primero buscar la presencia de Dios. Y que el mismo Espíritu que la inspiró se nos sea dado para la correcta comprensión e interpretación de las Sagradas Escrituras. Toda liviandad y frivolidad debe ser dejada a un lado, dice la profeta, pero sobre todo nos dice, hay que sentarnos con paciencia y mucha oración para estudiar el libro sagrado. Nos sigue diciendo la profeta, debe haber un fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Con frecuencia, hermanos, con mucha frecuencia, en muchas partes, he podido ver a lo largo del ministerio el analfabetismo bíblico existente aún en nuestro medio, aún en medio de nuestra fila. Hay un analfabetismo bíblico absoluto. En muchos casos es algo bien marcado, porque muchos de nuestro pueblo creen que conocer las Escrituras según el mandato de Jesús basta escuchar de sábado en sábado a un ministro, o basta la lección de una escuela sabática, o basta una lectura superficial de algún capítulo bíblico. Pero en realidad el Señor nos mandó a nosotros a escudriñar. Por eso la profeta dice, debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. No es algo de unos minutos, es algo de tomarse un tiempo, de apartar un tiempo especial de nuestros días para escudriñar las Escrituras, para encontrarnos con el Señor. Es parte de la experiencia del aposento alto. Por eso dice las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Una de las razones por qué hay tantas falsas doctrinas, una de las razones por las cuales hay tanta ignorancia, es porque no hay diligencia en el escudriñamiento de las Escrituras, sino, dice la profeta, hay indolencia. No se busca realmente como debe buscarse. Nos dice la profeta, sigue diciendo, ninguna bendición terrenal puede ser obtenida sin esfuerzo ferviente, paciente
y perseverante. Los hombres quieren tener éxito en los negocios. Deben tener la voluntad de obrar y fe para esperar los resultados. No podemos esperar obtener un conocimiento espiritual sin un trabajo activo. Aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso. Es esencial para los viejos, los jóvenes, no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su comprensión e inteligencia. Qué hermosa promesa. Así, hermanos, como nosotros buscamos e indagamos y nos esforzamos por desarrollar cualquier empresa mundanal, aún más deberíamos ser diligentes y esforzados para desarrollar el estudio de la palabra, para acabar, como dice la profeta, como un minero cava en busca del tesoro escondido. Asimismo, nosotros deberíamos desarrollar hábitos diligentes en el escudriñamiento de las Escrituras. La promesa está dada. Dios nos ha de dar su noble espíritu para que podamos comprender la palabra en su lugar. Como dijo Jesús, el que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina. Y aquel que abra las Escrituras con el sincero deseo de que el Señor le muestre, le reprenda, le corrija, le exhorte, le enamore, el Señor lo hará. Pero aquel que abra las Escrituras con el deseo de justificarse, de autocomplacerse, el Señor no le dirá nada contrario. No le dirá nada contrario. Le permitirá creer lo que él quiere creer. Pero si estudiamos las Escrituras con diligencia, fervor y corazones humildes, dispuestos a ser enseñados por el Señor nos enseñará. El Señor nos mostrará. Pero hay promesa divina. El que lo estudie, el que ancle en la palabra, el Señor hará grandes cosas con él. Fue la experiencia de los 12. Vivieron con la palabra 3 años y medio, el verbo, Cristo. Pero una vez que no estaba Él, les tocó ir a la palabra y aprender a vivir de todo dicho que salía de la boca de Jehová. Y por eso pudieron vivir lo que vivieron, pudieron experimentar lo que experimentaron. Luego para ustedes, otra vez del espíritu de profecía, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 82 y 83. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. En la voluntad de Dios que nosotros poseamos, es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Qué hermoso. Nuestra salvación, repito, depende de nuestro conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad contenida en las Escrituras. Y es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Y ustedes saben que según las Escrituras, conocer no es algo abstracto y solo intelectual. Conocer las Escrituras implica, como leímos al principio, tuétanos y coyunturas, lo físico, espíritu y alma, lo espiritual, mente y pensamientos, lo mental. Toca todo en la vida. Eso hace verdaderamente la palabra en nosotros. Nuestra salvación
depende del conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Por eso el diablo, no sé si lo percibieron en la Edad Media, a toda costa buscó que no hubiera alcance para el común del pueblo a las Escrituras, que no le encontraran, que no le llegara a ellos. Se esforzó fielmente para hacer eso. El Señor levantó a sus hombres, levantó a Lutero, levantó a Tyndale, levantó a Zwinglio, levantó a Melanchthon, y ellos tradujeron la Biblia para el pueblo. Entonces el diablo ahora cambió de estrategia y dijo, bueno, ya tienen la Biblia y la tienen hasta en digital. ¿Quitársela ahora? No podemos. Pero sí podemos no darles tiempo para estudiar las Escrituras. Que estén tan ocupados, tan distraídos en las cosas de este mundo y hasta en cosas buenas, porque hay que ser buenos ciudadanos, porque hay que cumplir con los deberes del hogar, pero que hagan eso, porque es mejor que hagan eso para mí, dice el diablo, a que escudriñen las Escrituras y reciban el poder espiritual que necesitan de la palabra de Dios. Nos dice la profeta, no hay nada que esté mejor calculado para verificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera serlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. La búsqueda de la verdad recompensará cada paso al que ande tras ella. Cada descubrimiento abrirá campos más ricos para su investigación. No sé si ustedes sabían qué tenían en común los dos hombres con el intelecto más elevado del siglo XX y el siglo XIX, el siglo XVIII. Según los análisis actuales, los dos hombres con el desarrollo intelectual más grande de los últimos siglos se llamaron Albert Einstein y Sir Isaac Newton. ¿Qué tenían en común estos dos hombres? La gente piensa que es la gravedad, la física o la matemática. La verdad es que no es así. Ambos eran profundos estudiantes de la palabra. Ambos eran escudriñadores por excelencia de la palabra. Newton escribió más de Biblia que de física y matemática. Y Albert Einstein constantemente se declaraba un seguidor de las Sagradas Escrituras. Por eso la profeta nos dijo, no hay nada que esté mejor calculado, uno, para vivificar la mente y fortalecer el intelecto, que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debería hacerlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. Si escudriñáramos las Escrituras, nuestro intelecto se vivificara, nuestros pensamientos se purificaran si ancláramos en la palabra de Dios. Es la recomendación divina y hay recompensa, el desarrollo del intelecto. Este servidor lo ha experimentado y doy gracias al Señor por eso. Ha sido el escudriñamiento de la palabra lo que ha vivificado el entendimiento, el pensamiento, las facultades intelectuales. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada aguda de dos filos y toca todo, lo físico, lo mental y lo espiritual. Nos dice
en el libro La Educación, página 128. Con la palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera sea su suerte en la vida, puede gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. Al estudiar y meditar en los temas que los ángeles anhelan mirar, puede gozar de su compañía, puede seguir las pisadas del Maestro Celestial y escuchar sus palabras como cuando Él las enseñaba en la montaña, la llanura y el mar. Puede morar en esta tierra, en la atmósfera del cielo, e impartir a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad. Puede lograr que su comunión con el invisible sea cada vez más íntima, como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y pueda entrar. Entonces no se sentirá allí como un extraño. Lo saludarán las voces de los santos que, invisibles, eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y amar aquí. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en su casa en el ambiente celestial. Oh, qué hermosas declaraciones. Hermanos, si comprendiéramos lo que este libro significa para nosotros, si comprendiéramos realmente lo que el propósito divino al darnos las sagradas escrituras para nosotros, si valoráramos la revelación profética para nuestros días, qué rica sería nuestra experiencia. Cuán cercanos a la experiencia del aposento alto estaríamos. Realmente, por estar en las escrituras, literalmente viviríamos en atmósferas celestiales aquí en la tierra, como dice la profeta. Bien nos dijo ella también en el libro Testimonio para los Ministros, página 113, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando como pueblo entendamos lo que realmente es este libro, significa este libro para nosotros, se verá en nuestro medio un gran reavivamiento. El Señor nos llama, volvamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Anclemos en las Escrituras. Y en su misericordia, el Señor nos ha ampliado las Escrituras. Porque las generaciones pasadas tenían 66 libros. Hoy el Señor a nosotros nos amplió la revelación. ¿Cuántos libros el Señor nos ha dado a través del don profético? ¿Cuánta revelación encontramos en los escritos de nuestra profeta Ellen White? Y déjenme decirles, no es el tema, la palabra de Dios es una. Y tanto la que fue inspirada a los profetas de antaño en el Nuevo y Antiguo Testamento, como la profeta, como la revelación que fue dada a la profeta en nuestros días, Ellen White, es palabra de Dios, es una. Y fue dada con un propósito. Y yo no sé ustedes, pero yo me siento muy, muy bendecido gracias al don profético. Pues por el don profético puedo ver cosas que a ojo común no podría ver en las Escrituras. Y el don profético cumple fielmente el propósito divino de ampliarnos la comprensión de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y doy gracias al Señor por ello. Y todo esto nos lo ha dado el Señor para que cada día experimentemos aún de manera más profunda la intimidad con Él, la comunión con Él, la experiencia del aposento alto en nuestros días. Martín Lutero dijo una vez, miren cómo obra la palabra. Martín Lutero dijo una vez, tú no puedes evitar
que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en tu cabeza. Evitar que vuele sobre tu cabeza no es posible, está fuera de tu alcance. Pero evitar que haga nido en tu cabeza, eso sí es posible. Martín Lutero lo dijo en el contexto de la lucha contra el pecado. Y es que la palabra juega un papel fundamental en la lucha contra el pecado. Ustedes lo pueden encontrar de manera clara en el Salmo 119, versículo número 11. El salmista exclamó: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa declaración. En mi corazón he guardado tus dichos. Como no somos griegos, nosotros entendemos que el corazón bíblico no es el músculo cardíaco que tenemos en la cavidad torácica, sino el lóbulo frontal, la mente. Porque ese es el que piensa, ese es el que guarda, ese es el que almacena, ese es el que se emociona, ese es el que llora, es el que se deprime. Y según las Escrituras, en el corazón se guardan los dichos de Jehová para no pecar contra él. Qué hermosa declaración. A mí ha sido de gran bendición esta declaración. Lo uno con el pensamiento de Lutero. Evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza se refería a Lutero a los pensamientos. Tú no puedes evitar que el mal pensamiento venga. Es como el pájaro sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que pose, que more en tu cabeza. ¿Cómo lo haces? El salmista da la clave. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si lo conectamos con el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, donde el apóstol Pablo nos da la declaración: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces podremos entender más claramente esto. El mal no se vence con el mal se vence con el bien. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Nosotros, hermanos, deberíamos estar guardando los dichos de Jehová en nuestra mente. Y eso es parte de lo que el Señor nos ha dicho en cuanto a escudriñar las Escrituras. Porque el que escudriña también la guarda en su corazón. Y se convierte en una espada que, como es de dos filos, no solamente toca este lado, no solamente toca al individuo que la posee, sino también toca a quien esté del otro lado, a quien sea aparte el individuo que posee la palabra, y se convierte en un arma de defensa ante los ataques del enemigo, y se convierte en un arma de evangelismo para aquellos que no conocen la verdad. Nos dice el libro Evento de los Últimos Días. En la página 67, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno en la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Diariamente debemos aplicar eso en nuestras vidas. Hablando de guardar la palabra en nuestros corazones, el mismo libro Evento de los Últimos Días, página 68, nos dice así: levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor, y veréis que el mundo no puede derribarlos. Memorizad las Escrituras, y luego lanzad sobre Satanás un escrito está cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Interesante. Levantad un muro de pasajes a vuestro alrededor, dice la profeta. Por eso es que escudriñarla y guardarla. Memorizad las Escrituras, y cuando el enemigo venga sobre vosotros con la tentación, lanzad una, así dice el Señor. Mismo libro,
Misma página nos dice, colgad en la antecámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo, pues estas deben ser valoradas mucho más que el oro y que la plata. Valoradla, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. El profeta aquí nos dice, guarden la palabra en sus corazones. Será útil en la lucha contra el mal. Será una espada de dos filos que les ayudará a resistir los embates del enemigo. Será una herramienta que nos permitirá estar en mayor intimidad con nuestro amado Salvador. Fue parte de lo que los discípulos experimentaron en el aposento alto. Fue por esa razón que pudieron vivir experiencia tan elevada, experiencia tan cúspida. Nos dice la profeta en el mismo libro, una página previa, esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal, pues Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y aquí entro en el contexto profético. ¿Por qué Dios nos insiste, aparte de la experiencia del aposento alto, por qué nos insiste en el escudriñamiento de la palabra? Porque solo los que hayan escudriñado diligentemente las Escrituras, dice la profeta, serán preservados de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Lo dice literalmente en la página 683 del libro Conflicto de los Siglos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Aquí la profeta da un 50-50. 50% nos dice, estudie diligentemente las Escrituras. Otro 50% nos dice, reciba el amor a la verdad. Quienes reciban ese 100% serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Hoy muchos hermanos marchan como ovejas al matadero. Y no solamente en el mundo protestante, no solamente en el mundo evangélico, pentecostal, en el mundo mormón, en el mundo católico. En medio de nuestro pueblo, muchos marchan como ovejas al matadero porque no tienen individualidad en el escudriñamiento de las Escrituras. Y para ellos, la palabra de Dios es lo que se dice desde el púlpito. Grave error, grave error. Pues cada uno tiene un mapa claro de lo que es la salvación en las Sagradas Escrituras. Y confía eso al criterio de otro hombre. Eso es un grave error que muchos, según Conflicto de los Siglos, lo lamentarán. El Señor nos dice, estudiemos diligentemente las Escrituras. Y esa palabra creadora recreará en nosotros la imagen divina y nos habilitará, nos capacitará para recibir la unción diaria del Espíritu Santo y para recibir la unción final del Espíritu Santo. Pero también, por ende, nos habilitará para poder enfrentar el último gran conflicto que se ciñe sobre la tierra. Los vientos de doctrina, hermanos, hoy se mueven de un lado a otro. Los vientos de doctrina cada vez son más y los engaños del enemigo son sutiles. El diablo está levantando falsos profetas. El diablo está levantando hombres que en nombre de la verdad
están enseñando el error. Y como el diablo sabe trabajar, la profeta bien dice, para que el parásito del error pueda vivir, debe nutrirse, alimentarse del árbol de la verdad. Solo así puede vivir. Y miren la figura, ¿qué es un parásito y qué es un árbol? Usted el parásito prácticamente no lo ve, pero el árbol sí lo ve. Y ella dice, el parásito del error se alimenta del árbol de la verdad. Y ahí nos está dando una figura que nos permite ver el porcentaje. Para el diablo introducir el error lo hace de una manera sutil, pequeñas porciones, dentro de una gran verdad. Y lo hace así para confundir, lo hace así para destruir. Pero la profeta dice, quienes hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido en sus corazones el amor a la verdad, serán preservados de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y los que sobrevivan al zarandeo doctrinal que hemos de enfrentar y que estamos enfrentando, pero que cada vez será aún más agudo, tendremos después que soportar el zarandeo de la persecución por causa de la palabra. Libro Conflicto de los Siglos, capítulo titulado Nuestra única salvaguardia. Nos dice así. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? El Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro de que esté de lo que el pastor sabe de la verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Claro, cada uno individualmente debe escudriñar las Escrituras. La salvación es algo muy preciado para entregarlo al criterio de otros hombres. Y hay promesa divina para ungirnos con su Espíritu Santo y comprender cabalmente qué quiere darnos a través de su palabra. Y necesitamos una vida en la palabra para poder vivir la experiencia del aposento alto. Sigue diciendo la profeta, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debiéramos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Interesante. Nosotros deberíamos estudiar diligentemente las Escrituras para poder formar nuestras propias opiniones y así entonces poder responder a Dios por nosotros mismos. No sé si ustedes saben que se nos avecina un tiempo en el cual seremos llevados ante concilios, ante tribunales,
y tendremos que dar razón de nuestra fe. No solo ante Dios daremos razón por las verdades que Él ha puesto a nuestro alcance, sino también ante los hombres. Tendremos la posibilidad de testificar si hoy somos diligentes en el escudriñamiento de la palabra. En la matutina Maranata, el Señor viene. Los primeros días de septiembre, especialmente el día 1 y día 2, les recomiendo esa lectura. Dice así: no está lejos el tiempo cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. No hay 1 en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad o para ocupar la mente en cosas sin importancia. Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto sobrevendrá. Ojalá que comprendiereis que cada momento es de oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Jehová, no seréis encontrados desprevenidos. ¿No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad? Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Algunos tendrán que presentarse ante reyes y los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Y los que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas respecto de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no debe predicar en el púlpito. ¿No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros? Por esta razón también debemos estar anclados en la palabra. Se imaginen, hermanos, y según la profeta esto va a pasar. Muchos serán llevados ante tribunales y dejarán mal la verdad. Muchos serán llevados ante tribunales y no expresarán claramente la verdad como debe ser expresa, sino que se confundirán. Nos dice la profeta que seremos llevados ante intelectuales del mundo. Pero si hoy somos fieles en el escudriñamiento de la palabra y vivimos en la experiencia del aposento alto, hay una promesa que se cumplirá en nosotros. Y nos dice el mismo libro Maranata, 1 de septiembre, el Señor Jesús dará a sus discípulos un lenguaje y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Los que no puedan rebatir con razonamientos los engaños satánicos presentarán un testimonio afirmativo que confundirá a hombres supuestamente eruditos. De labios de los indoctos brotarán palabras con tal poder de convicción y sabiduría que producirán conversiones a la verdad, y miles se convertirán por causa de su testimonio. ¿A qué les suena eso? Miles se convertirán. Mi mente se transporta al libro de Hechos, cuando el testimonio de Pedro, de Juan, de los apóstoles, después de esos 10 días en el aposento alto, convirtió a miles y miles. Ese escenario se repetirá una vez más. Por la gracia de Dios lo veremos. Y es mi oración que los que estamos participando en esta mañana podamos caminar en esa experiencia y delante de nuestros ojos y por el testimonio de nuestros labios, en ese momento, en el momento señalado por el Señor, miles y miles se conviertan a la fe. Pero sabemos que para experimentar eso necesitamos ir al aposento alto. Y según venimos estudiando, no podremos vivir la experiencia del aposento alto sin una vida de oración y de profundo escudriñamiento de la palabra de Dios.
Quiero invitarte en esta mañana, mi amado hermano, reflexiona en cuanto a tu vida de devoción con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto hay del Señor en tu corazón? ¿Cuánto hay de la palabra en tu mente? ¿Es para ti la palabra de Dios una espada aguda que penetra lo más profundo de tu ser, pero que también se convierte en un arma de defensa ante los embates del enemigo? ¿Valoras la palabra como es debido? ¿Reconoces que la has recibido como una herencia que a los que estaban antes de nosotros les costó su propia vida? ¿Entiendes que pronto dejaremos de tener incluso la palabra de Dios? ¿Entiendes que pronto tendrás que dar testimonio en diferentes escenarios de tu fe? Valora el tiempo que hoy tienes. Toma decisiones. Encaja nuevas prioridades en función del tiempo que tienes que pasar en estudio diligente y meditación de la palabra del Señor. Quiero terminar recordando a nuestra profeta. En el año 1913, nuestra profeta se levantó por última vez ante un congreso de nuestra iglesia. Quiero citar las últimas palabras de ella. Pues en sus últimas palabras, ella tomó un libro negro pesado que se encontraba sobre el púlpito, lo puso en alto y dijo: queridos hermanos, les recomiendo este libro. Se los recomiendo. Termino el culto de esta mañana antes de la oración, tomando sus palabras. Levanto mi Biblia y les digo: les recomiendo este libro. Costó la vida de muchos. Hay vida en él. Es la palabra de Dios. Valórenlo. El Señor les bendiga. Hagamos una oración final. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tus profetas hayamos revelación directa para nuestros días. Gracias porque a través de tus profetas hayamos testimonio que nos fortalece, Señor, para nuestro diario vivir. Y gracias porque en tu palabra hayamos promesas que sabemos que también encontrarán su fiel cumplimiento. Te amamos, Señor, y valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque aún nos permites estudiar tu santa palabra en libertad. Capacítanos para ser diligentes estudiantes de tu palabra día tras día. Habilítanos, Señor, para que no nos llenemos de suficiencia propia y orgullo y podamos caminar cada día en humildad y sencillez. Y podamos entonces ser vasos de barro, llenos de preciosos tesoros de verdad, provenientes del cielo. Descansamos en tus manos, Señor. Queremos caminar contigo en este día. Guárdanos en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Adelante, hermano Carlos, con las respuestas, por favor. Muy bien. Tenemos algunas preguntas en función del tema que hemos tenido en esta mañana en cuanto al estudio de la palabra, y todas se relacionan entre sí. Se habla en la primera pregunta, bueno, va centrada en función de cómo estudiar las escrituras, y un poquito aquí, un poquito allá, cita el texto de Isaías. Por supuesto, eso es un principio. Hay un capítulo en el libro La Educación, página 190, entre la 170 y la 190, que habla mucho del estudio de la palabra y los métodos que el Señor recomienda. Entre ellos cita un poco aquí, un poco allá. Por una parte, la hermenéutica correcta de las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos ser muy consistentes en el estudio de la Biblia, y yo recomiendo, voy a hablar un poco de mi experiencia, un estudio sistemático. Lo leímos también un poco de lo que el profeta dice.
Mucho del problema nuestro es que a veces iniciamos un estudio, lo dejamos y nos pasamos a otro, comenzamos con uno y pasamos a otro, pero eso primero también deforma nuestro carácter, porque debemos ser más consistentes. Lo que empezamos, debemos terminarlo. Igualmente en el estudio de la palabra, debemos ser más consistentes. El principio un poquito aquí, un poquito allá, es porque la Biblia es un gran eslabón. La palabra, la verdad, es una cadena con muchos eslabones, pero que hace una sola, una sola. Por eso cada verdad se comunica y se conecta con otra. Te doy un ejemplo. Yo puedo hablar del santuario, pero en el santuario encuentro justificación por la fe. En el santuario voy a hablar de profecías. En el santuario voy a hablar de verdadera educación. En el santuario puedo hablar de reforma pro salud. ¿Me entienden? Puedo hablar de vestimenta. Entonces, ¿por qué? Si estoy hablando del santuario, porque es que toda verdad se relaciona una con otra. Y es la constante. Y como todas las escrituras se enfocan a Jesús, pues de una u otra manera Él es el punto de encaje de todas esas verdades. Igualmente, si vas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis vas a encontrar del santuario, vas a encontrar de la justificación por la fe, vas a encontrar simbología profética, vas a encontrar muchos elementos que te permiten ver eso con mayor amplitud. Entonces, por eso es que se plantea al principio un poquito aquí, un poquito allá, porque de todo todas esas verdades convergen en una gran verdad que es Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, de quien se trata las Escrituras. Bien dijo él en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, porque se trata de él. Una concordancia nos será de gran ayuda, pero sin duda, hermanos, nosotros los adventistas del séptimo día somos privilegiados porque tenemos los escritos proféticos de Ellen White. Por supuesto, cuando seamos llevados ante concilios y tribunales, nosotros no podremos utilizar Ellen White porque eso no cuenta para el mundo. Incluso no la podremos utilizar para testificar ante evangélicos o católicos, pero sí la podemos utilizar para aumentar nuestra comprensión de lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, nosotros tenemos la serie del conflicto, que implica patriarcas y profetas, profetas y reyes, Desire of Age, Deseado de todas las gentes, Hecho de los apóstoles y El conflicto de los siglos, The Great Controversy. Bien, estos libros, usted estudia esos libros ordenadamente y usted va a ir en línea con las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Quizás algunas historias no se ven claramente reflejadas allí, como la historia de Ruth o unas otras más, pero los temas centrales que hay en las Escrituras desde el Génesis al Apocalipsis, la profeta los menciona. La profeta los menciona y eso amplía nuestra comprensión de lo que dice las Escrituras, porque ella prácticamente no se dedica a decir cosas nuevas, sino a ampliar nuestra visión en función de lo que está en la palabra escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, lo que nosotros denominamos Biblia. Entonces, son herramientas muy útiles. Yo recomiendo siempre, incluso a mis alumnos, cuando ustedes están estudiando los evangelios, estudien primero los evangelios y luego van a ver qué dicen del tema que ustedes están estudiando, de la parte que ustedes están estudiando en las Escrituras, qué dice la profeta en cuanto a eso. Van a desear todas las gentes. Están estudiando las historias de los hechos de los apóstoles, léanlo en las Escrituras, saquen sus conclusiones. Luego entonces vayan al hecho de los apóstoles a ver de qué manera les amplía la profeta eso que está dicho allí. Pero con la Biblia sola tú puedes entender muchas cosas, por supuesto. Nosotros somos el pueblo de la Biblia y nosotros nos basta la Biblia para incluso poder presentar la verdad. Pero aprovechamos la herramienta, la bendición del don profético para ampliar aún más esos conocimientos y ver la verdad de una manera más amplia, como el Señor desea que nosotros la veamos. Pero con las mismas Escrituras, escudriñando un poquito aquí, otro poquito allá, combinando textos con textos, y a eso se refiere porque un texto explica otro o amplía otro que nos puede ser más oscuro. Y como dice pues las Escrituras, en la boca de 2 o 3 testigos el testimonio es seguro.
tenemos muchas herramientas. Si usted hoy en día quiere crecer en el conocimiento de las Escrituras, si usted, por ejemplo, está estudiando el libro de Jonás, usted puede entrar en internet y ver qué dice la historia acerca de Nínive, ¿verdad? Cómo era esa ciudad, dónde quedaba, dónde estaba Tarsis, cuál fue la ruta de Jonás. O sea, hay muchas herramientas con las que contamos hoy que podemos utilizar que van a ampliar nuestro conocimiento de las Escrituras, de detalles superficiales hacia detalles más profundos. Pero siempre, algo muy importante, apliquen las Escrituras en el singular de la primera persona, es decir, tú. ¿Qué me quiere decir el Señor a mí? ¿De qué manera me está confrontando el Señor a mí? Pues, ¿qué quiere que yo haga? Y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, eso es algo importante que lo debemos tener en cuanto a lo que han preguntado acerca de un poquito aquí, un poquito allá, o cómo relacionar una escritura con otra. Les recomiendo sean sistemáticos. Yo no hago mucho lo del año bíblico, es una postura personal, porque usted leer un capítulo por día así a la corrida no es del mayor provecho, a no ser que usted realmente se siente escudriñar las escrituras. Guillermo Miller hizo algo muy valioso que yo lo hago, pero es a criterio de cada quien. William Miller, él comenzó a estudiar la Biblia verso por verso y no avanzó al siguiente versículo sin haber entendido, según su comprensión, satisfactoriamente el versículo anterior. Y veía en verso por verso qué le quería decir el Señor. Por supuesto, las porciones históricas son de rápida lectura o son de lectura más rápida, sin embargo, meditando cuántas valiosas lecciones puede sacar de los libros históricos, de cada historia, lecciones que normalmente no se ven, pero que el ojo minucioso ve lo que tácitamente está dicho allí en esas historias. Leer y escudriñar. Leer es una cosa, escudriñar es otra. Normalmente el que hace el año bíblico lee, como tiene una meta, lee y parte y tiene que hacer 2 capítulos y llegó, ya, leyó, bien. El que escudriña va verso por verso. ¿Qué me quiere decir el Señor? O sea, no entiendo eso, ¿por qué este texto dice esto? Y pregunta, y busca, e indaga, ¿qué significa esto? Mencionó Betel, ¿qué era Betel? ¿Sí? Mencionó Misraim, ¿quién era Misraim? ¿En qué momento de la historia fue esto? Nosotros somos llamados el pueblo de la Biblia. Aún los protestantes nos denominan a nosotros el pueblo de la Biblia, porque somos el pueblo que más valora las Escrituras, o por lo menos más profesa valorarla. Entonces, cada detalle, cada punto, cada expresión divina en las Escrituras implica mucho para nosotros, pues el Señor no coloca nada allí si no tuviera un propósito justo y fiel para con nosotros en cuanto a eso. Les motivo, hermanos, escudriñen las Escrituras. Hay varios métodos más de estudiar las Escrituras, muchos de ellos están al alcance, hay libros, hay guías al respecto, pero sobre todo, consejos sencillos, con ellos los quiero dejar. Oren antes de estudiar las Escrituras, nunca abran la Biblia sin oración. Oren, clamen al Señor, el cumplimiento es su promesa. Él prometió que nos daría el Espíritu Santo y Él nos guiaría a toda verdad. Siempre acerquémonos al trono de la gracia con humildad, no para enseñarle al Señor, sino dispuestos a aprender del Señor. Siempre seamos diligentes, saquemos nuestro tiempo, valoremos ese tiempo. Ustedes van a notar, quizás ya muchos han notado, que el diablo siempre buscará generar un estado de cosas, donde incluso podrá utilizar a nuestros familiares para apartarnos del tiempo diario de estudiar las Sagradas Escrituras. Una vez este servidor se encontraba en una ciudad venezolana llamada Santa Bárbara del Zulia. Estábamos en un trabajo misionero con un grupo de jóvenes, yo estaba a cargo de ese grupo. Teníamos unos 6, 7 jóvenes, contando a este servidor, y veníamos semanas tras semanas de hacer campañas en diferentes partes. Ya llevábamos la 3ª semana, 21 días de intenso trabajo, predicación, cursos de cocina, atención de pacientes. Terminábamos esa 3ª semana, terminamos un día domingo y el día siguiente, el día lunes, partíamos a la última semana en otro lugar. Por supuesto, nos levantábamos temprano, nos acostábamos tarde
Y recuerdo una joven a través de la cual el Señor me habló. Esta joven se me acercó y me dijo, ¿puedo decirte algo? La escuché, le pedí, le dije, claro, sí, por supuesto, dime. Me dijo, necesito que hoy nos detengamos. Vamos a detenernos. No podemos avanzar más. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hablas de eso? Me dijo, es que corro el peligro. Me dijo, te hablo por mí, corro el peligro de pecar contra ti, de pecar contra el cielo y de pecar contra mi prójimo, contra todos. Me dijo, tenemos 21 días de intenso trabajo, valioso trabajo, muchas almas conociendo, pero hemos descuidado el estudio de la palabra. Necesitamos este día para orar más, para recargar nuestras baterías espirituales y poder avanzar. A través de esa joven el Señor me habló. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. No importa qué tan bueno sea el propósito que tienes. Cada día primero tienes que recibir para luego poder dar. Señor les bendiga. La última hermana preguntó acerca de los temas. Bueno, creo que esa información la podrán dar mejor allí en la red, por donde se consiguen los temas que se han tratado estos días y los temas previos. Pero también si busca algunos temas de este servidor en YouTube, podrá colocar mi nombre, y ahí tengo alguna serie de temas que pueden ser de mucha ayuda si el Señor así lo dispone y obra con su Espíritu Santo en sus corazones. Eso sí, les pido un favor, no me crean nada de lo que yo digo. Búsquenlo en las Escrituras, sean bereanos. Ese es un gran ejercicio. Los bereanos no le creyeron ni a Pablo, que había ido al tercer cielo. Para ser verdad, ellos dijeron, lo vamos a ver en las Escrituras. No asuman todo lo que se les dice como verdad, a no ser que esté en la verdad. Para ello, búsquenlo en las Escrituras. Así que bueno, hay algunos temas que pueden ser de bendición, pero eso sí, les pido, por favor, sean bereanos. Si es a la ley al testimonio, le amaneció. Si no es así, no le ha amanecido, no le crean. El Señor les bendiga. Un feliz día para todos.